Te hablo desde la prisión. Y bienvenidos al Desayuno Cultural Informativo. Como siempre, trayéndoles contenido que impacta en el club. Yo soy Ronaldo Quiroz y estoy con nada más y nada menos que con Jean-Pierre Suiza y Familia Perseguida, quienes hablaremos del emblemático libro El Sexto, que es una novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1961. La historia está ambientada en la década de 1930, durante la dictadura de Óscar Benavides en Perú. La novela se desarrolló o está desarrollada en la cárcel conocida como El Sexto, ubicada en Lima. Y narra la experiencia de Gabriel, un joven estudiante encarcelado por sus actividades políticas. Arguedas utiliza esta obra para explorar las tensiones sociales y políticas del Perú, presentando un microcosmos de la sociedad peruana. Hola a todos, buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días Ronaldo, buenos días Fabiño. Bueno, yo hablaré sobre un poco de la biografía de José María Arguedas, el autor de esta obra. José María Arguedas fue un destacado escritor, antropólogo y etnólogo peruano, conocido por su profunda conexión con la cultura indígena de los Andes y por su contribución a la literatura indigenista en el Perú. A lo largo de su vida, Arguedas luchó con problemas de salud mental, incluyendo depresiones profundas, a pesar de su éxito literario y académico. Estas dificultades personales culminaron en su suicidio el 2 de diciembre de 1969. El legado de José María Arguedas es inmenso. Sus obras continúan siendo una parte fundamental de la literatura peruana y latinoamericana, ofreciendo una ventana única a la vida y las luchas de los pueblos indígenas. Su enfoque en la interculturalidad y su defensa de la dignidad humana lo convierte en una figura clave en la historia cultural del Perú. Y ahora hablemos un poco del contexto histórico en el tiempo que se abarca El Sexto, de José María Arguedas. Se sitúa en un periodo de gran turbulencia política y social en el Perú, durante la década de 1930, por ahí. Para comprender plenamente la obra es fundamental explorar el contexto histórico en el que se desarrollan los eventos narrados. En la década de 1930, en la dictadura de Óscar Benavides, fue una época marcada por la represión política y la persecución de opositores. Benavides, quien asumió el poder tras el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, gobernó con mano dura, suprimió la oposición y encarceló a muchos líderes políticos y activistas, incluyendo miembros del APRA y comunistas. La década de 1930 también fue testigo de un fuerte enfrentamiento ideológico entre diferentes movimientos políticos, los apristas y los comunistas. Aunque ambos buscaban la justicia social, tenían visiones y métodos diferentes, lo que generaba conflictos entre ellos. El Sexto no solo es una obra literaria, sino también un testimonio histórico y personal. A través de la novela, José María Arguedas denuncia la represión y la injusticia de su época, al tiempo que ofrece una reflexión sobre la resistencia y la dignidad humana en medio de la adversidad. La combinación de su experiencia personal y el contexto histórico del Perú de la década de 1930 proporciona una poderosa base para la narrativa de El Sexto. Ahora pasaremos con mi amigo Fabiño, quien dará un pequeño resumen de el libro El Sexto. Bueno, para empezar, El Sexto es una novela escrita por José María Arguedas y publicada en 1961. La historia está ambientada en la prisión limeña conocida como El Sexto, durante la dictadura de Óscar Benavides, en la década de 1930. A través de esta obra, Arguedas ofrece una poderosa reflexión sobre la vida carcelaria, la represión política y las luchas ideológicas de la época. Es una obra poderosa y conmovedora que expone la crueldad del sistema carcelario y la complejidad de las luchas políticas en Perú. A través de su narrativa, José María Arguedas no solo denuncia la represión y la injusticia, sino también celebra la resistencia y la dignidad humana. La novela es un testimonio de la capacidad de los individuos para encontrar esperanza y solidaridad incluso en las circunstancias más adversas. Bueno, ahora me tocó hablar sobre el aprismo y su contexto de la obra El Sexto. El aprismo surgió en un momento de grandes cambios y tensiones en Perú y en el resto de América Latina. Durante la década de 1920 y 1930, muchos países de la región enfrentaban el problema de la desigualdad social, explotación económica y presión política. Dictadura y represión. El gobierno peruano, temeroso de las ideas radicales
y del creciente apoyo popular al aprismo. Persiguió y reprimió a sus miembros. Durante la dictadura de Óscar Benavides, 1973 y 1939, muchos apristas, incluido Aya de la Torre, fueron encarcelados o forzados al exilio. Wow, qué interesante, Ronaldo. Bueno, yo hablaré un poco sobre el comunismo que se vivió en el Perú. Bueno, el comunismo en el Perú ha sido una fuerza política significativa y a menudo controvertida a lo largo del siglo XX y en la actualidad. Su historia está marcada por la lucha de clases, la resistencia contra la opresión y la búsqueda de la justicia social. A continuación, presentaré un resumen de los aspectos claves del comunismo en el Perú. Durante la década de 1930, el gobierno de Óscar Benavides llevó a cabo una intensa represión contra los movimientos comunistas y otros grupos políticos de izquierda. Muchos líderes y activistas comunistas fueron encarcelados, incluidos algunos en la prisión del Sexto. Como se refleja en la novela de José María Arguedas, ha pasado por diversas fases, desde su surgimiento como movimiento político e intelectual hasta su radicalización en grupos armados y su posterior transformación en fuerzas políticas democráticas. A lo largo de su historia, el comunismo peruano ha sido una fuerza de resistencia y lucha por la justicia social, aunque también ha sido asociada con la violencia y el conflicto. Hoy en día sigue siendo una parte importante del panorama político y social del país. Y ahora nuestro amigo Fabiño dará un análisis comparativo entre el aprismo y el comunismo. Muero por escuchar estos datos. Bueno, ahora hablaremos sobre el análisis comparativo aprismo versus comunismo en el Sexto. Bueno, para empezar, el aprismo se refiere al pensamiento político y social propuesto por Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esta ideología busca principalmente la justicia social, la integración latinoamericana y la lucha contra el imperialismo. Aya de la Torre defendía una posición antiimperialista y buscaba una reforma estructural profunda en la América Latina para mejorar las condiciones de los trabajadores y los sectores populares. Ahora, comunismo. El comunismo, por otro lado, es la ideología política que propugna la abolición de la propiedad privada, la igualdad social y la creación de sociedad sin clases. Esta corriente se fundamenta en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes abogaban por una revolución proletaria para derrocar el sistema capitalista y establecer un sistema socialista en transición hacia una sociedad comunista sin Estado. Tratamiento de la obra de la clase obrera y los sectores populares. El aprismo en el Sexto. El aprismo podría ser visto como un movimiento que intenta representar y defender los intereses de los trabajadores y sectores populares frente a las élites y al poder establecido. En el comunismo, en contraste, el comunismo se enfoca en la organización de la clase obrera para la lucha contra el capitalismo y la construcción de una sociedad sin clases, actitudes hacia el imperialismo y la dominación extranjera. El aprismo históricamente ha sido antiimperialista, buscando la autonomía y el desarrollo autónomo de América Latina. El comunismo también es antiimperialista, pero con un enfoque más global hacia la lucha contra el imperialismo, como parte de la revolución proletaria mundial. Propuesta de políticas y sociales. El aprismo propone reformas sociales y políticas dentro del marco democrático para lograr una mayor justicia social y una distribución más equitativa de la riqueza. El comunismo busca la abolición del sistema capitalista a través de la revolución proletaria y la construcción de una sociedad socialista en transición hacia el comunismo. En el Sexto de José María Arguedas, estas ideologías podrían estar representadas simbólicamente a través de los personajes y sus acciones, reflejando las luchas y las tensiones sociales en el contexto peruano. Es importante considerar cómo cada ideología se relaciona con las realidades políticas y sociales de la época en la que se desarrolla esa novela, así como las aspiraciones de los personajes y términos de la justicia social y cambio político. Wow, Fabiño, qué interesante análisis comparativo entre el aprismo y el comunismo. Bueno, yo daré un poco de contexto del impacto y el legado que dejó el Sexto en el Perú. Bueno,
Arguedas es conocido por su profunda exploración de las culturas indígenas y mestizas del Perú, como sabrán todos, ¿verdad? El sexto no solo retrata estas realidades de manera vivida, sino que también las coloca en el centro de la narrativa, dándoles voz y visibilidad en un contexto literario que antes había sido dominado por perspectivas urbanas y eurocéntricas. La obra de Arguedas sigue siendo un objeto de estudio en escuelas y universidades, tanto en Perú como internacionalmente. Ha inspirado debates sobre la identidad nacional, los derechos indígenas y la literatura comprometida. Además, su legado ha influido en movimientos sociales que buscan la inclusión y el reconocimiento de las culturas originarias en la política y la sociedad peruana. En resumen, El Sexto es una obra fundamental que no solo ha enriquecido a la literatura peruana con su estilo innovador y sus temas profundos, sino que también ha dejado un impacto duradero en la conciencia social y cultura de América Latina. Y dicho todo esto, nos vamos a la conclusión. Bueno, y para terminar la conclusión. En conclusión, El Sexto de José María Arguedas es una obra que no solo destaca por su profundidad literaria y su impacto cultural, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre las dinámicas políticas y sociales de su tiempo, específicamente en relación con el aprismo y el comunismo. Arguedas, a través de su narrativa, presenta un panorama complejo de la sociedad peruana, donde las injusticias y la discriminación y la opresión son temas centrales. Aunque la novela no aborda directamente el conflicto entre el aprismo y el comunismo, se puede inferir una crítica implícita hacia las estructuras y del poder y la falta de justicia social que ambos prometían abordar. Muy buena conclusión, Ronaldo. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Eso fue todo. Pero espero que te haya gustado nuestros podcasts y acompañarnos en un día más en Desayuno Cultural Informativo. Y dime tú, ¿qué esperas para leer el libro El Sexto por José María Arguedas? Un libro muy interesante con temas muy interesantes. Por ejemplo, sobre el contexto histórico y político, el estudio de personajes y la psicología, crítica social y política, el estilo literario, etc. Y bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Muchas gracias por su compañía y por escucharnos. Buenos días y que tengan una bonita mañana.